mis hermanas, mis hermanos. Qué hermosa canción. Yo no sé si usted pudo prestar atención a esas palabras. Y como dice, nos aferramos a tus palabras, creemos tus promesas. Dios es fiel. ¿Quiénes de los que están aquí pueden atestiguar de la fidelidad de Dios y decir, amén, Dios es fiel? Amén. Dios es fiel y podemos confiar plenamente en sus palabras, en sus promesas. Podemos confiar plenamente en quién es Él, porque Él es un Dios fiel que cumple sus promesas. Y qué bueno que estamos acá en esta tarde. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Gracias al Señor que les ha traído en esta tarde para ser parte de lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Nosotros no estamos aquí tratando de inventar nada nuevo, sino presentar lo que la palabra de Dios nos da, nos tiene, lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Y es por eso que nosotros estamos confiados de que al estar en este lugar, en una iglesia que se predique la sana doctrina, que se predique la Biblia, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Es la palabra poderosa del Señor que nos transforma, que nos conforma a la imagen de Jesucristo. Y es lo más importante. Cuando usted está buscando una iglesia, un lugar donde congregarse, algo más importante que debe tener en mente es si en la iglesia donde usted está yendo, se está congregando, se predica fielmente la palabra de Dios. No hay nada más importante. Porque por más bonitas que sean las palabras de una persona, por más buenos que sean los deseos de una persona, no tienen el poder de la palabra de Dios. Yo como padre tengo buenos deseos por mis hijas, pero mis palabras no tienen el poder de transformar su corazón. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de transformar los corazones. Y este mes, el mes de octubre, nosotros vamos a estar celebrando ese tema. Vamos a estar todo el mes de octubre hablando de la poderosa palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios. En muchos países, el mes de octubre es el mes de la Biblia. Algunos países es septiembre, otros octubre. Nosotros celebramos acá en el mes de octubre también el mes de la Biblia. Es en este mes, por ejemplo, que también nosotros recordamos la reforma protestante, un regreso a las escrituras, a la palabra de Dios. Y es por eso entonces que nosotros vamos a gozarnos este mes. No sé si tenemos una imagen al respecto, pero vamos a gozarnos este mes acerca de acerca de ese tema de la poderosa palabra de Dios. Así que le animamos a estar presente a través de este mes y vamos a ver el tema de la palabra de Dios, su inspiración, su inerrancia, su infalibilidad. Vamos a hablar de la autoridad de las Escrituras, de la suficiencia de las Escrituras, de la aplicación y la vida de las Escrituras y de la autoridad de las Escrituras. Así que les animamos a ser parte de esta serie cada domingo del mes de octubre. Quiero decirles también que el mes de octubre va a ser un mes diferente. Uno, porque estamos en transición con nuestro ministerio de niños. Prontamente vamos a estar lanzando nuestra nueva etapa, nuestra nueva serie, digamos así, con los niños. Así que este par de semanas le estamos pidiendo a las familias que sean intencionales en poder estar con sus hijos, que puedan, con la ayuda de los materiales que tenemos, prestar atención a lo que sucede aquí, a la palabra de Dios. Y dentro de un par de semanas, Dios mediante, 2 o 3 semanas, vamos a estar lanzando el ministerio nuevamente con todas las clases, una nueva estructura, sobre todo un currículum que está hablando precisamente fundamentado en la palabra de Dios, poniendo a Dios como el centro de cada lección. Así que estamos confiados de que va a ser un excelente tiempo para el aprendizaje, no solamente un cuidado de niños, sino un ministerio donde se le enseña la palabra de Dios también a sus hijos. Así que estén pendientes, padres, estén también intencionalmente preparados para esto. También, si no estuviste aquí al principio, estamos animándote que a la mitad de octubre vamos a tener un tiempo especial. Cada año, la iglesia Cornerstone, tanto en inglés como en español, nos unimos para celebrar el Festival de Otoño. Eso va a ser el sábado 14 de octubre, donde invitamos a toda la iglesia, toda la comunidad alrededor nuestra, vecinos, amigos. Es un evento grande que nosotros hacemos para darnos a conocer a la comunidad y tener una oportunidad de compartir juntos en comunión. Así que eso es el sábado 14 y el domingo 15 es el picnic unido de la iglesia. Así que vamos a estar a las 10:30, no al mediodía. Eso es el domingo 15 de octubre. Vamos a estar allá abajo
debajo de una carpa, Dios mediante, con un clima aún mejor, todavía más fresquito, y véngase cómodo para ese día, el domingo 15 de octubre, 10:30 de la mañana, y le esperamos acá para ese tiempo. Así que en este momento entonces vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Un par de cosas más. También el día de hoy es el primer domingo de cada mes. Al final de nuestro mensaje vamos a estar compartiendo la Santa Cena, la Cena del Señor, y también vamos a estar dando un anuncio especial importante para la congregación. Así que vamos a estar teniendo ese tiempo especial en el día de hoy. Así que si tienen la amabilidad, por favor, de ir a 2 de Timoteo conmigo. 2 de Timoteo. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. 2 de Timoteo 3. 16 y 17. De hecho, vamos a darle un poco de contexto y vamos a comenzar en el versículo 15. 2 de Timoteo 3:15 en adelante. Cuando lo tengas a mano, nos ponemos de pies y leemos la palabra de Dios. Dígame. Sí, perdón. Ahora vamos a leer, luego justo de que leamos y oremos, los niños tenemos este domingo, ya se me estaba olvidando, vamos a un previo lanzamiento a nuestras clases de niños. Es que a los más chiquititos vamos a estar cuidándoles para que puedan tener los padres la facilidad de escuchar la palabra. Así que los niños de 2 a 4 años pueden pasar después de la oración a las clases. Vamos a leer la palabra. 2 Timoteo 3:15 en adelante. Desde la niñez, hablando de los niños, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2 y 3. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra perfecta, por tu escritura inspirada. Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas el día de hoy, y nos animes a tener una confianza plena en tu pura y perfecta palabra, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de tener tu palabra, tu corazón, tu consejo, todo el consejo tuyo, Señor, en nuestras manos. Que de manera confiable nosotros podemos decir, Señor, tenemos tu mente, la mente de Cristo en las Escrituras, y podemos, Señor, conocerte y saber tu voluntad perfecta para nosotros. Háblanos en este día, Señor, guíanos a tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, y ahora sí, los niños de 2 a 4 años pasan a sus clases. Hermanos, a manera de introducción, nosotros vivimos en un mundo moderno, actual, donde el subjetivismo es el rey. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la experiencia de la vida es vista, o la realidad de la vida más bien, es vista a través de los lentes de tu propia experiencia. Como tú percibes el mundo, como tú lo sientes, entonces eso para ti, para las personas de hoy día, lo que la filosofía actual dice, bueno, para ti la realidad del mundo es a través de tu experiencia. Por lo tanto, la realidad para ti puede ser de manera diferente para ti que para otra persona. Y que nosotros debemos experimentar el mundo a través de nuestros sentidos. Y si ellos llegan a la conclusión diciendo, bueno, si se siente bien, entonces está bien. Si te hace sentir bien,
quiere decir entonces que está bien y las cosas son percibidas a través de lo esotérico, de lo sensorial. Ahora, eso no es nuevo, hermanos. Tenemos mucho tiempo, a través de mucho tiempo, nosotros hemos experimentado movimientos, específicamente tal vez a partir de el último tiempo del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, donde movimientos más enfocados a la experiencia del hombre fueron emergiendo. Por ejemplo, hubo un predicador, John Finney, al finales de 1800, principios de 1900, que él decía, bueno, si yo puedo de alguna manera influenciar a la voluntad de las personas utilizando herramientas que puedan hacerlo, convencerlo de la verdad de Dios o convencerlo de Dios. Entonces yo utilizaré, decía Finney, todos los medios necesarios para poder convencerlo de esa manera. Y ahí entonces en ese tiempo se empezaron recién a usar en las iglesias cosas como música de fondo, llamados al altar, manipulación emocional en su primera etapa. Y eso se fue desarrollando a través del tiempo, en los años 1900, de manera tal de que a través de la manipulación emocional, ya sea a través de la emoción, de los sentidos, de hacerte entrar en un sentimiento o en una atmósfera, ellos utilizan esa palabra, en una atmósfera en la cual tú se paren los pelitos de tu piel y percibas que hay algo tan lindo, que la música, el ambiente. Luego fueron introduciéndose al culto elementos que antes en la historia de la iglesia nunca fueron vistos. Elementos como la danza en el culto, como tal vez más adelante fueron introducidos las luces y el humo y cosas, luces parpadeantes, etcétera, etcétera. Música más llevada hacia la experiencia emocional, porque estaban ahora ya dirigidos los sentidos, no de llevar el mensaje a la mente, sino más bien a la percepción, a los sentimientos. Entonces, esa misma idea que venía creciendo del humanismo, de decir, si se siente bien, está bien, debo ver el mundo a través de la experiencia, entonces fue tomando impulso de manera tal que ya llegados los años 70, unido a la revolución sexual, los hippies y todo el mundo, tomó mucha fuerza un movimiento el movimiento carismático, digamos así, de los dones espirituales, de las experiencias, etcétera, etcétera. No estamos hablando de alguna iglesia en específica, más sin embargo, estamos hablando de un movimiento que estaba enfocado en los sentidos, cómo yo puedo sentirme bien. Era movido a través de esto. Entonces, mi experiencia con Dios vino a ser el punto central, no la verdad de Dios, no la verdad revelada de Dios, no la mente de Dios, no las escrituras dominando la vida del creyente, sino más bien la experiencia dominando la vida del creyente. Entonces los conciertos comenzaron para ese entonces, los grandes conciertos, donde entonces está todo abocado a la experiencia, ¿verdad? A que pueda darle una buena experiencia y un sentimiento, una experiencia emocional. Y por supuesto, la ciencia ha descubierto que hay muchos detonadores que el cuerpo humano percibe como atractivos, ya sea las luces parpadeantes, la música a cierto nivel o a ciertos grados de volumen, cambios entre la música alta, la música más movida, una caída rápida de movimiento e irse a algo más suave con algo más melódico. Todo eso tiene una influencia sensorial que da una experiencia agradable. Y por supuesto, es por lo tanto que usted va a un concierto hoy. ¿Y por qué son tan caros los asientos en los conciertos? ¿No? Usted va y si va a sentarse cerca de la orquesta o cerca de la tarima, hay conciertos que pagan hasta más de $1,000 hoy día para poder ir a un concierto o más. Porque a la verdad vas en ese momento
tus sentidos son movidos, ¿verdad? Son estimulados. Y esa estimulación de los sentidos da una experiencia falsa de bienestar temporal y pasajero. Una experiencia falsa, temporal, de bienestar pasajero. Muchas personas y muchas iglesias decidieron irse por adoptar este tipo de cosas porque, bueno, al fin y al cabo me siento bien. Tuve una buena experiencia. Hasta lloré. Se me pararon los pelitos hasta del cuello. Y entonces como fue tan hermosa la experiencia, entonces debe ser bueno, debe ser una buena experiencia. Si se me pararon los pelitos, definitivamente debió ser el Espíritu Santo, dirían algunos. Si se me movieron, si hasta sudé las manos, las palmas de las manos, debe ser una experiencia divina. Entonces, por lo tanto, hubo un movimiento que se enfocó en todo esto. A la luz de todo eso, la palabra de Dios nos muestra algo tan diferente. La palabra de Dios nos dice muy claramente que el corazón del ser humano y nuestra percepción está tergiversada por el pecado. De manera tal que si mi percepción es la autoridad final en yo definir cuál es la verdad o cuál es mi experiencia con Dios, entonces me estoy colocando en una plataforma bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque equivocado, me puedo equivocar. Mi percepción de las cosas, mi sentimiento, yo me puedo equivocar en algo que sea realmente bueno, algo que sea correcto, algo que sea de Dios o que no sea de Dios. Y últimamente, si la decisión final a mi experiencia con Dios es algo subjetivo, no hay nada objetivo que pueda medirlo, porque depende de mí. Alguien diría, ¿cómo me puede decir alguien que yo no tuve esa experiencia con Dios? O sea, es algo muy subjetivo. Tú lo tuviste adentro, nadie estuvo dentro de esa persona, dentro tuyo para decirte qué linda experiencia tuvo, eso fue de Dios. Entonces, si esa es la última palabra, entonces estamos en un terreno de arenas movedizas. No hay fundamento, va a depender de que mi fe va a estar basada en que yo crea en lo que la persona dice es verdad o no. Ahora la pregunta clave es esto: ¿qué me dice que lo que está diciendo esa persona es verdad? ¿Qué me dice que la experiencia que esa persona está contando o el testimonio que está dando es realmente basado en la verdad o es algún invento? Sabemos, hermanos, que hay burladores y mentirosos. Sabemos que hay aquellos que se disfrazan como el mismo demonio. Los mismos demonios, dice, se disfrazan como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo entonces hacemos la diferencia si estamos en el panorama, en el ambiente, en la tierra de lo subjetivo? No hay manera de poder evaluar concretamente si es la verdad o no. En ese mundo de subjetividad, la Biblia se levanta como la columna de la verdad de Dios. En ese mundo de subjetividad, en ese mundo de sentimentalismo, en ese mundo de esotérico, de emociones bonitas, se levanta la palabra de Dios diciendo, presentándose a sí misma como la verdad de Dios, la verdad de Dios. Y esto es aplastante. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dejado al devenir de nuestra suerte. A ver, yo les doy pistas y ustedes resuélvanse como quieran. Qué bueno y qué grande es Dios, que Él da su mente y su corazón revelado para nosotros, para que de manera objetiva nosotros podamos tener algo seguro, firmemente seguro, la verdad revelada de la palabra de Dios. Ay, hermanos, qué triste sería, amigos también, qué triste sería que nosotros llegáramos a tratar de conocer a Dios y que no hubiera nada escrito, nada objetivo que me dijera cuál es la verdad. Cada cabeza es un mundo. Cada persona se inventaría su cosa. ¿Y cómo yo sé cómo encontrar a Dios? ¿Por dónde voy? Aquel dice tal cosa, aquel dice tal cosa. Aquí hay una experiencia. Estaríamos perdidos. Estaríamos sin rumbo. Estaríamos en tinieblas. Pero gracias a Dios que no es así. Dios nos ha dado la Biblia, las Sagradas Escrituras, su palabra, para darnos el fundamento, la columna de la verdad, de que nosotros podemos estar ciertísimamente seguros de la verdad que creemos. Porque si nosotros vamos a depositar nuestra fe,
debemos estar seguros de dónde la depositamos, porque es un asunto de vida o muerte, es un asunto de nuestra eternidad. Tu eternidad depende de dónde tú pongas tu fe, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Tu eternidad depende de dónde tú pones tu fe. Y si tú colocas tu fe en el lugar incorrecto, entonces estás corriendo el peligro de ser engañado. Pero gracias al Señor que Él nos da su palabra perfecta. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú has sabido, tú has sido enseñado las Sagradas Escrituras desde niños, y esas Sagradas Escrituras que te han sido enseñadas son las cuales que te pueden hacer sabio, dar la sabiduría, la cual te lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué, Timoteo, es así? ¿Por qué esas escrituras te pueden llevar al conocimiento, la sabiduría necesaria para salvarte? Bueno, porque toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Dios es un Dios que ha hablado. Él se ha revelado a la humanidad. Por supuesto, tenemos dos tipos de revelación, no es nuestro punto en el día de hoy, pero tenemos la revelación general o la revelación natural. Dios, los cielos, dice el Salmo, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día da palabra otro día, ¿verdad? Mas sin embargo, esa revelación no es una revelación completa o perfecta, porque nos habla del juicio, nos habla de la gloria de Dios, nos dice hay un Dios, debemos mirar a Dios, pero no nos da el camino hacia la salvación. La revelación general no es completa en sí misma, porque la revelación general, ver las estrellas, el universo, la maravilla del macro universo, la maravilla del micro universo, los organismos, es maravilloso. Mas sin embargo no es completa porque no nos lleva a la salvación, no nos da el camino completo. Mas sin embargo, no solamente tenemos la revelación general, sino que tenemos la revelación especial de Dios a través de su palabra en las Escrituras. Es la revelación especial de Dios que nos da el camino para la salvación. Es la revelación especial que nos da los detalles del plan y la mente de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Cuando el apóstol Pablo está hablando a Timoteo acerca de la escritura, Timoteo no tenía duda, ni los oyentes que escribían eso, tenían duda de qué escritura se estaba refiriendo. Estaban hablando de esa escritura revelada de Dios a través de Moisés y los profetas, como ellos tenían los escritos, Moisés, los profetas, los escritos, todo el Antiguo Testamento eran considerados para ellos las escrituras, y esas escrituras, dice Pablo, pueden hacerte sabio para la salvación. Esas escrituras es la palabra que Dios ha hablado y Dios se ha revelado. Dios ha hablado por medio de sí mismo, hablando audiblemente a profetas en el Antiguo Testamento, dando su palabra. Isaías 1:2 nos dice, oigan cielos y escuchen tierra, porque el Señor habla. El Señor habla. Entonces, el Señor ha hablado y se ha revelado. Se ha revelado. No hay ninguna posibilidad en ninguna otra parte, en ningún otro escrito, donde nosotros encontremos un récord, un escrito confiable de la verdad divina. Aparte de las escrituras, quedaríamos a merced de los pensamientos y mecanismos pecaminosos y limitados de los seres humanos. Pero Dios nos ha dado su mente y su corazón, su pensamiento revelado a nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el cristianismo llegó a un punto de alejarse de la verdad de Dios y tornarse a la mentira? Bueno, en 2 de Timoteo también, en el mismo libro, en el capítulo 4 más adelante de lo que hemos leído, en el versículo 3 y 4, él dice, ¿por qué es importante el tema de la inspiración de la Escritura, Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos,
conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas estas cosas. Sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Tú eres diferente, Timoteo. No vas siguiendo las fábulas, las mentiras, porque vendrán un tiempo. Era justo, ya estaba cerca de Timoteo y es mucho más presente para nosotros hoy día, donde está la abundancia de falsos maestros, la abundancia de mentira que va peleando contra la verdad de Dios. Desde un principio hemos dicho que la verdad de Dios es siempre la que ha estado bajo ataque. ¿Qué fue la primera estrategia de Satanás en el jardín del Edén? Y es cierto, en verdad Dios ha dicho. ¿Es cierto que Dios ha dicho eso? Siempre la verdad de Dios desde un principio ha sido puesta a prueba, ha sido puesta bajo ataque y hasta hoy día tenemos este ataque. Entonces, lo importante aquí que nos dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, es que Timoteo debes estar velando que está cimentado correctamente en el fundamento sólido, y ese fundamento sólido es la palabra inspirada de Dios, ningún otro fundamento, porque vendrá un momento que ya no le gustará. Eso de la sana doctrina es muy aburrido, eso de la sana doctrina no me trae sabor, es insípido para mí, si no se me paran los pelitos de los brazos y del cuello, no me gusta, no la soporto. Vendrán personas que serán así de esa manera. Y eso era Imagínate ahora nuestro tiempo. ¿Qué te parece? Parecería que Pablo estaba hablando para nuestro tiempo, ¿no? Es una realidad de todos los tiempos. Ahora, conforme a sus propios deseos. Ve, algo subjetivo. Ya no conforme a la verdad de Dios, sino conforme a sus propios deseos. Ve, lo subjetivo. A mí me habló Dios de esta manera, perdón. A mí me parece, para mí, yo pienso que mi opinión es tal cosa conforme a sus propios deseos, le dice a Timoteo. Ahora, el peligro y la tristeza es lo siguiente, que yo quiero que ustedes vean en ese versículo de 2 Timoteo 4, 3. Él está hablando de los falsos maestros, pero también está hablando de los falsos oidores. Fíjese a ver. Dice: vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, ¿qué? Acumularán para sí maestros. La advertencia aquí, en este contexto específico, no es de los falsos maestros solamente, sino también de aquellos que no quieren la sana doctrina, no están conformes con la verdad y entonces empiezan a buscar sus propios deseos, a ver lo que me gusta más. Y entonces dice, se acumulan para sí falsos maestros. Es como que ellos tenían una colección. Gracias. Es como que ellos tenían una colección ya de maestros, ¿verdad? A mí me gusta tal. Y viste, en ese tiempo no tenían Facebook, no tenían Instagram, no tenían YouTube. Pero si hubieran dicho, viste el último que salió en Instagram, el TikTok. Viste el TikToker que está hablando. Uy, ese sí me gusta. Me gusta cómo habla, me gusta cómo lo que dice, se oye tan bonito. Ay, es que habla tan lindo. Y entonces empezaban a mí me gusta y me gusta. Se acumularán para sí maestros, ¿verdad? Estaban buscando maestros. Dice, lo que a mí me gusta es lo que yo quiero buscar. Y por supuesto, el diablo va siempre a darle lo que ellos quieren. Entonces ellos tenían comezón de oído. No me rasca donde yo quiero. No me está complaciendo, por lo tanto yo voy a buscar lo que sí me complazca. Y entonces, bueno, Dios les entrega, como dice en Romanos, a su propia, como no quisieron la verdad de Dios, la revelación de Dios, entonces Dios les entrega la mentira. Y estas personas estaban acumulando para sí maestros y se apartaban, dice, apartan, versículo 4, sus oídos de la verdad y se vuelven a los mitos. Entonces, hay una gran advertencia para las personas, porque siempre nosotros podemos leer esto y decimos, pero esa era otra persona, no yo. Pero hermano, con cuánta facilidad nuestra naturaleza y carnalidad humana tiende a apartar nuestro oído de la verdad para lo más bonito o lo más lindo, lo que me complace más. No lo que complace a Dios, sino lo que me complace a mí, mis propios deseos. Entonces, es por tanto que es tan importante la doctrina de la inspiración de las Escrituras. De la inspiración de las Escrituras.
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Las palabras reveladas originalmente es la palabra infalible de Dios, infalible de Dios. Ese adjetivo que él escribe aquí con la palabra inspirada describe la acción de Dios y la autoridad de Dios en la palabra escrita. Es la palabra theopneustos, que significa respirado por Dios literalmente. Respirado por Dios o respirado de Dios. Dios dando su mente y su corazón para que los autores humanos pudieran escribir y registrar lo que Él tenía en mente. Esto no es solamente algo del Nuevo Testamento, sino si vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 9, vemos a Dios hablando, diciendo a Jeremías: entonces el Señor extendió su mano, dice Jeremías, y tocó mi boca, y el Señor me dijo, Señor, Jehová, Yahvé, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mis palabras en tu boca. Ahí está el proceso de Dios usando a Jeremías para poner no las palabras de Jeremías, sino las palabras de Dios en la boca de Jeremías. Pero esa verdad de Dios no era solamente como algunos piensan que era la teoría del dictado, que él dice, en algunas ocasiones sí fue dictada, déjeme decirle. Por ejemplo, nosotros acabamos de terminar una serie en las cartas de Cristo a la iglesia. Eso fue de manera directa. Cristo le dice a Juan, Juan, escríbelo. Y esta es mi carta, es una carta, escribe esto. Y le dicta y él escribe. Pero en la mayoría, en generalidad, se ve claramente que es más usual que la verdad de Dios fluya en las mentes, en las almas y en los corazones y las emociones de los instrumentos humanos que Dios escogió para dar su palabra. Más sin embargo, cualquiera que fuera el método que él usara, tanto el dictado como la visión de algunos profetas o ese proceso de inspiración para dar, cada uno fue supervisado de manera divina. De manera tal que las escrituras fueron el registro preciso de la verdad divina. El registro preciso de la verdad divina. Su palabra, la verdad de Dios en palabras humanas, de manera que cualquier persona, incluyendo los niños, puedan entender por medio de la guía del Espíritu Santo todo la palabra de Dios de manera o lo suficiente para ser salvo, como le dice a Timoteo. ¿Desde cuándo? ¿Desde viejo? No, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Aún los niños pueden leer las Escrituras y encontrar la verdad de Dios. Yo nací en un hogar cristiano. Tuve la gran bendición de nacer de mis padres, que me llevaron a la iglesia desde que tenía 9 días de nacidos. Desde los 9 días de nacidos, 8 días, ahí está, mejor corrección, gracias, mi papá está con nosotros, no me deja mentir. 8 días de nacido ya yo estaba en la iglesia. Desde los 8 días de nacido yo fui expuesto a la palabra de Dios. Ellos oraron por mí, que Dios usara mi vida en ese momento, pero lo importante fue que yo fui desarrollando, no solamente escuchando al oído de la palabra, pero yo fui entendiendo poco a poco la palabra de Dios. Al punto que a los 8 años de edad, yo pude entender a mis términos de que la fe de mis padres no era suficiente para mí, sino que la fe era necesaria para mí también, una fe personal, una fe viva mía, ¿no? Y entonces fue esa edad que yo entendí que yo era pecador y que yo tenía que tener una fe real con Dios. Y fui creciendo en mi conocimiento de las Escrituras cada vez más y más, hasta que el Señor por su gracia me atrajo hacia Él a entender el Evangelio de la salvación. En ese proceso de mi adolescencia luché en mi fe con el Señor. Pero sí recuerdo ya a los 18 años donde esa lucha vino a su punto culminante, cuando yo entendí de que mi vida en mis manos no tenía ningún rumbo y estaba vacío. Y yo un día, en la soledad de mi cuarto,
caí postrados ante el Señor a venir arrepentido y dando mi vida al Señor, entendiendo que Dios era el todo de mi vida, mi Señor, mi Salvador. Un niño puede empezar a entender, puede entender la palabra de Dios. A través de muchos años trabajé con niños también. Y qué lindo es cuando un niño puede entender la palabra de Dios y venir a la salvación. Dios nos ha dado a nosotros como familia 3 niñas. Y es nuestra convicción que ellas son un legado de Dios para nosotros, y es que nuestra suma responsabilidad es poder transmitirle el Evangelio, que ellas puedan entender el Evangelio, y es nuestra responsabilidad como padres hacer el Evangelio claro, evidente, en palabras y en ejemplo para nuestras niñas, de manera tal que ellas puedan llegar a entenderlo, y por la gracia de Dios nuestras niñas van entendiendo cada vez más el Evangelio. Un niño puede entender las Sagradas Escrituras. Ha sido dada por Dios. Entonces, Dios utilizó a estos instrumentos humanos. Alguien puede decir, bueno, pero fueron hombres que escribieron las Escrituras. Sí, fueron hombres que escribieron las Escrituras, pero no hablaron de su propio sentido, hablaron de Dios. Dios los inspiró, no en el sentido de que Dios los inspiró, como hablamos a veces de la inspiración, de que me inspiré hoy y compuse una canción. O me inspiré y me puse a dibujar, o me inspiré hoy y me puse a cocinar algo, qué sé yo, cualquiera que sea el medio de la inspiración. No es ese tipo de inspiración que estamos hablando aquí, sino que estamos hablando de que Dios estaba utilizando su mente, su personalidad, para llevar a cabo, a escribir la palabra misma de Dios, la palabra misma de Dios. Así que la Biblia no es una colección de la sabiduría, de los pensamientos de los hombres. Ni siquiera pensamiento de hombres buenos, es la verdad de Dios, la propia palabra de Dios declarada. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Otro salmo dice lo siguiente, Salmo 119, pero el versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La suma de tu palabra es verdad, sigue diciendo el Salmo 119. Así que hermanos, cuando hablamos de la inspiración de Dios, hablamos de la guía de Dios. Otro pasaje clave para nosotros entender en la confianza de la inspiración de las Escrituras se encuentra en Segunda de Pedro. Yo quiero que vayamos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro está escribiendo esta carta, así como Segunda de Timoteo, mire qué interesante, así como Segunda de Timoteo era el testimonio, casi como el testamento final, la última carta del apóstol Pablo al final de sus vidas. Segunda de Pedro también es el testamento, últimas palabras del apóstol Pedro. Él ya estaba consciente de que ya él estaba pronto para ser entregado, de que iba ya a dejar el cuerpo, como Cristo le había profetizado. Él estaba pronto a su partida, a su muerte. Mas, sin embargo, su propósito era que sus oyentes pudieran, su audiencia pudiera escuchar y retener la palabra, la verdad de Dios. Y él llega al punto a hablarle de la centralidad de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Y esta carta también lucha contra los falsos maestros y los falsos profetas. Y él comparando estos falsos maestros, estos falsos profetas, que él le llega a llamar, lo llega a llamar de todas las maneras, pero llega a llamarle perros, le llama cerdos. No habían nacido de nuevo, su naturaleza se revelaba por su conducta, que se apartaban de la palabra de Dios. Como el perro volvía a su propio vómito, la puerca lavada volvía a revolcarse en el lodo. Asimismo, estos falsos maestros volvían a mostrar su propia realidad de su corazón. Y a la luz de esos falsos maestros que estaban presentándose en ese momento con Pedro, él escribe en el capítulo 1 lo siguiente, el versículo 16.
Porque cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios el Padre, majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19, segunda de Pedro 1:19. Y así dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunta y el lucero de la mañana aparezca en los corazones. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Prácticamente lo siguiente. Porque así como nosotros, nuestra cultura, había una cultura que tendía a la emocionalidad, a la experiencia, la cultura judía tendía a eso también, a la experiencia y a la emoción. Y él dice: en medio de las experiencias, déjenme decirle mi testimonio. Yo no creo que ninguno de ustedes, dice Pedro, ha tenido una experiencia sobrenatural mayor que la que yo he tenido. La mejor y mayor experiencia sobrenatural, que extrasensorial, que una persona puede sentir, que pueda ver, la tuve yo. Yo estaba en ese grupo de 3 en el Monte de la Transfiguración. Y ahí yo con mis propios ojos, testigo ocular, vi manifestada la gloria de Dios develada. Fue en ese momento, recordamos, en el ministerio de Jesucristo, cuando Él va al monte, llama a los 3 más cercanos a Él, ¿verdad? Y va al monte, y ahí donde su gloria por un momento fue develada, ¿verdad? Y tiene un encuentro con el Padre en ese monte, y ahí estaba representado Moisés y Elías, representando precisamente la misma idea a través de los evangelios, todas las escrituras, ¿verdad? Moisés y los profetas representados, la palabra de Dios representado ahí en ese momento. Y el Señor está ante el monte de la transfiguración. El Señor se devela su gloria, estaban ellos 3. Fue tanto que Pedro quedó medio loco. Él no contó un poquito más de esto, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, a los evangelios, fue en ese momento que él no sabía qué decir y dice: Señor, ¿qué hacemos? Quedémonos aquí. Yo le hago 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, y aquí nos quedamos. Estaba tan impactado de la gloria de Dios, y él vio al Cristo glorificado, digamos así, en ese momento preciso, y escuchó la voz del cielo diciendo otra vez, por segunda vez, la primera vez en el bautismo, por segunda vez ahora, que decía audiblemente: este es mi Hijo amado, a este oíd, obedecerle, obedézcanle. Y él dice: yo fui testigo ocular y yo experimenté eso. Ahora, escuchen bien. ¿Quién de los que se dice hoy que ha tenido una experiencia extrasensorial puede decir que ha tenido ese tipo de experiencia? Él dice: yo he tenido la experiencia más grande, más que los profetas de nuestro tiempo. Y él dice: mas sin embargo, versículo 19, así, de esta manera, tenemos más, dice otra versión, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Él dice: nosotros tenemos la palabra escrita de Dios, y la palabra escrita de Dios es más segura, más confiable que cualquier experiencia que cualquiera de nosotros podamos tener. Este pasaje rompe todo este sinnúmero de emocionalismo y de experiencias trascensoriales. Él dice: la palabra profética más segura, y él le dice: miren, a la cual ustedes hacen bien prestar atención. Pongan sus ojos no en la experiencia, sino en la segura, confiable palabra de Dios. ¿Por qué? Y este es mi punto. Yo no me voy a extender aquí porque este pasaje lo vamos a ir viendo a través de otro momento, y le estoy robando pasaje a mi hermano Mateo, que va a predicar la semana que viene. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Es confiable, debemos prestar atención a la palabra de Dios, porque es ella que nos alumbra, que brilla de manera tal que dice: es la lámpara que brilla en un lugar oscuro. Es aquella que nos va a guiar hasta que el lucero de la mañana aparezca en su corazón, hasta la segunda venida gloriosa del Señor. Pero ahí va mi punto, versículo 20. Espero que estés leyendo ahí conmigo, segunda de Pedro 1. Y ahora estamos en el versículo 20. Pero, ¿qué dice? Ante todo sepan esto,
que ninguna profecía de la Escritura, si teníamos duda de qué Escritura estaba hablando o de qué palabra profética estaba hablando, aquí lo hace obvio. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres, y aquí está otra vez, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. ¿Ven? Ninguna profecía. La palabra de Dios no es un acto de la voluntad humana. No fueron que estas personas fueron mejores que otras, o fueron más grandes, más santas, o que tuvieron una capacidad mayor que otros seres humanos. Es que no vino de parte de ellos. No viene dada por un acto de la voluntad humana. No fue porque ellos lo decidieron de esta manera. Es la voluntad de Dios. Y fue hombres que fueron guiados, inspirados, movidos por el Espíritu Santo. Hablaron, ¿qué? De parte de Dios, de parte de Dios. Hermanos, esto es sumamente importante. Si nosotros ponemos nuestra fe en las palabras, las emociones de personas, de esa misma manera seremos defraudados. Se sentirá bien en un momento. La experiencia puede traer una cierta, como dijimos anteriormente, satisfacción momentánea, pero es solamente bruma, es solamente, ¿cómo se dice? Que sale en la mañana, ayúdenme. Neblina. Pucha y pluma, dice mi papá. Es nada concreto. La palabra de Dios es el verdadero fundamento, al cual nosotros, dice, ustedes hacen bien prestar atención. Ay, hermanos, yo sé que tal vez algunos de los que estamos aquí están escuchando esto y llegará un día de tu vida que también como falsos escuchadores tal vez seas llevado por la mentira. Quiere el Señor que nos proteja de que nuestros oídos sean llevados hacia las palabras dulces de las mentiras del mundo, de la filosofía humana, del consejo y de las promesas y de los deseos, no es de nuestro propio corazón, sino que vayamos a la palabra de Dios, que es la palabra más segura. No hay otra palabra, no hay otro lugar que nosotros podamos acudir fuera de la palabra de Dios. No es un asunto de interpretación humana, es la palabra de Dios. La Escritura es inspirada por Dios, es dada por Dios. Y cuando habla de toda la Escritura, ahí está un punto importante, toda la Escritura. Volvamos a nuestro pasaje clave, 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. Cuando dice que toda la Escritura se está refiriendo a ambos testamentos, al Nuevo y al Antiguo Testamento. Timoteo había aprendido la Escritura del Antiguo Testamento, mas sin embargo el Nuevo Testamento estaba en el proceso en el cual los apóstoles estaban hablando y escribiendo la palabra de Dios. Por tanto, cuando ya el Nuevo Testamento apoya la palabra de Dios, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No solamente los profetas refiriéndose al Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, la nueva revelación a través de los apóstoles de Dios. Por supuesto, los apóstoles eran aquellos que habían sido avalados por ser testigos oculares de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. O trabajan. ¿Sabe por qué pasa eso? Que me muevo mucho. Trabajando directamente de la mano con un apóstol que estuvo en presencia del Señor Jesucristo. Esa palabra es la palabra de Dios. Cuando Pedro habla de Pablo, él dice que él escribía sus escritos que son difíciles de entender, así como también las demás escrituras, de manera que ponía el mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Ponía al mismo nivel los escritos de Pablo con los escritos del Antiguo Testamento, dándonos a entender que tenemos una palabra revelada, tanta autoridad en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Señor, a través de su ministerio en la tierra, recalcó y afirmó
el Antiguo Testamento como palabra de Dios, incluso su vida fue basada en la palabra de Dios, y vemos una persona que fue centrada en la Biblia. No hay nadie más como Jesucristo, más centrado en las Escrituras, más guiado por las Escrituras, más dado a las Escrituras. Cuando fue tentado por Satanás, él no le dijo, mira, vete de aquí que yo soy el más poderoso y te voy a caer a palo. No, él dice, escrito está. Vemos al creador del universo en Jesucristo, el Mesías, apuntando a la palabra de Dios como el fundamento de vencer las tentaciones. La palabra de Dios era el fundamento de la vida de Cristo. Debe ser el fundamento de cada creyente, de cada creyente. Así que tenemos una escritura confiable. Para ese punto no había duda del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, el Salmo, Proverbios, los profetas. Eran las escrituras ya reveladas. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros entendemos entonces que tenemos una palabra confiable desde Génesis hasta Apocalipsis, que tenemos una palabra confiable de tapa a tapa y que Dios se ha revelado por las escrituras. Hay evidencias internas, externas de la belleza y de la armonía de las escrituras. Es innegable poder entender, ver las escrituras que, a pesar de ser escritas por más de 40 autores diferentes, por más de 1600 años de historia, de trasfondo diferente, educación diferente, pueden escribir una palabra perfecta, en armonía y en concordancia como la palabra de Dios. Solamente un milagro de Dios puede hacer algo así. Por eso podemos estar confiables de la palabra de Dios, confiar en su palabra. La palabra es inspirada. Esa palabra inspirada debe ser entonces también nuestra autoridad. Esa palabra inspirada nos ha sido dada y Dios nos ha hablado a nuestras vidas porque nos ha dado su mente y su corazón. Nos ha dado su mente y su corazón. En ese corazón del Señor que Él nos da su palabra para que no solamente sepamos que es la palabra dada por Dios, pero como dice Pedro, ustedes hacen bien haciendo ¿qué? Prestando atención, guardar la palabra de Dios. Salmo 19 es el salmo a la palabra. Está en el centro de la Biblia y se exalta para ver la belleza y la majestad, la centralidad, la importancia de las Escrituras para cambiar la vida y la mente de las personas. Vamos a estar hablando de ese proceso y ese poder de transformación más adelante en este mes. Mas, sin embargo, la palabra de Dios, como es dada por Dios, entonces debe ser nuestra suma autoridad. Hacemos bien en prestar atención, hacemos bien en obedecer la palabra de Dios. La premisa sería la siguiente: si la palabra de Dios es inspirada por Dios, si las escrituras, toda la escritura es inspirada por Dios, entonces nosotros debemos obedecer las escrituras como dada por Dios. B.B. Warfield, un gran predicador de siglos pasados, escribió: las escrituras en su conjunto serán recibidas por nosotros con la misma reverencia que le damos a Dios porque han emanado únicamente de Él, únicamente de Él. Algunas personas acusan a los cristianos bíblicos de que tomamos las escrituras y la ponemos como si adoramos a la escritura y no estamos adorando a Dios, adoramos la Biblia. Hermanos, las escrituras es el reflejo de la mente y el corazón de Dios. Sumamente pura es tu palabra, dice el Salmo 119. Cuando vamos a las escrituras, por supuesto, las escrituras no son un fin en sí misma, pero las escrituras nos presentan al Dios de las escrituras y adoramos al Dios que se nos es revelado por las escrituras. ¿Por qué amamos las escrituras? Porque amamos al Dios de las escrituras. Las escrituras deben llevarnos a venir postrados en adoración ante el Dios que se nos ha revelado a través de las mismas. Amamos a Dios, amamos su palabra. No podemos separar al Dios y de la palabra de Dios. No podemos separar a la palabra de Dios del Dios de la palabra. Están íntimamente entrelazados porque la palabra de Dios es una revelación del carácter santo, puro de Dios. Por lo tanto, cuando venimos a las escrituras con reverencia y como tratamos a las escrituras con ese deseo de encontrarnos a Dios, entonces de esa misma manera estamos buscando a Dios. Ahora, si Dios se ha revelado, entonces la palabra de Dios debe ser mi guía, mi autoridad, mi autoridad. Entonces, por lo tanto, él seguía diciendo,
B.B. Warfield, no podemos modificar la doctrina de la inspiración plena en ninguno de sus elementos esenciales, sin socavar nuestra confianza en la autoridad de los apóstoles como maestros de la doctrina. No podemos separarlo de eso. La palabra se nos ha sido dada de manera tal, es inspirada y es confiable y es nuestra autoridad para vida y para práctica, para vida y para práctica. Entonces, las Escrituras se nos es dada de Dios, viene por Dios. Por lo tanto, las Escrituras están en conjunción, en entrelace con Dios. Si Dios tiene autoridad, entonces la palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios viene a ser suma autoridad sobre el creyente. No hay nada más alto que las Escrituras. De hecho, cuando los reformadores, y nosotros hablamos de eso el año pasado en octubre, cuando los reformadores hicieron el clamor de la reforma para volver a las Escrituras y poner las Escrituras como suma autoridad, sola Escritura, era la idea de que solo la palabra de Dios tiene autoridad por encima del creyente. No hay nada por encima del creyente. La iglesia no está encima de las Escrituras. Los pastores no están por encima de las Escrituras. Nadie, ni el Papa está por encima de las Escrituras. Las Escrituras están por encima y todos deben ser sometidos debajo de la autoridad de las Escrituras. No hay nada más grande que la autoridad de las Escrituras y todos debemos someternos a la total autoridad de las Escrituras porque ella nos es dada de parte de Dios y Dios nos habla a través de las Escrituras y nosotros nos sometemos a las Escrituras. Entonces, nosotros no definimos a las Escrituras. Nosotros no definimos lo que la Escritura dice. La Escritura nos define a nosotros. Define lo que es la iglesia. Define lo que es el ministerio. Define cómo debemos vivir la vida cristiana. Es la Escritura que nosotros nos sometemos. Porque es la autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, para un cristiano no puede haber un mayor testimonio que el del carácter y de la naturaleza, de la autoridad de las Escrituras, que Cristo mismo. Cristo se presenta como la suma revelación de Dios de las Escrituras. Cuando llegamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, el autor de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, de muchas maneras, muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, Dios ha hablado por los profetas y dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese Cristo se nos ha sido revelado, se nos ha sido dado en las Escrituras y Él ahora es la revelación sumamente especial de Dios, la revelación perfecta de Dios, la palabra encarnada de Dios. Entonces tenemos la palabra escrita de Dios, las Escrituras, y tenemos la palabra encarnada que es Cristo. Cristo nos apunta a las Escrituras y es Cristo, la palabra encarnada, que dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hermanos, como yo lo he mencionado muchas veces y lo vuelvo a repetir, y es preciso en este momento, es justo para decirlo, la palabra de Dios será para siempre. Al que no le gusta el estudio bíblico y la palabra de Dios, no le va a gustar el cielo, porque en el cielo seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Si tú no puedes soportar, como dice Pedro, la sana doctrina, entonces no soportarás el cielo, porque en el cielo estaremos aprendiendo más y más de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para siempre, porque la palabra de Dios no es algo momentáneo, sino que nos revela a Dios mismo, Dios mismo. Por lo tanto, la palabra de Dios inspirada debe ser la autoridad de vida y de práctica de cada creyente. Muchas confesiones luego más adelante han hecho esta frase de decir: es la palabra de Dios la autoridad suprema para el creyente en vida y práctica, doctrina y práctica del creyente. Por lo tanto, cada vez que Jesús afirmaba
la palabra de Dios lo afirmaba con autoridad y veracidad. Por lo tanto, nosotros creemos y nos sometemos a la palabra de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios que nos da, que es dada al creyente como el sustento del alma, autoridad de vida y veracidad de que viene de Dios. Por lo tanto, debe ser totalmente confiable y que nuestra confianza esté basada en las Escrituras y no en las ideas, en las filosofías de hombre. Es esa palabra de Dios que nos es dada, es esa palabra que nosotros confiamos. Es la palabra de Dios que nos revela a Cristo. Cristo se ha revelado a través de las Escrituras y nos ha dado las Escrituras como el medio para llegar a conocerle. Dijimos de Timoteo que es las Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Hermanos y amigos, hoy tú puedes conocer a Dios a través de las Escrituras y encontrar la salvación que solamente se nos es dada en Cristo Jesús. En este momento nosotros vamos a pensar en esa palabra viva, esa palabra encarnada de Dios, que fue hecha carne en Cristo Jesús. Y como decía Juan, y vimos su gloria, como decía Pedro en el pasaje que vimos, fuimos testigos oculares de la gloria de Dios. Esa gloria revelada, vivió en esta vida una vida perfecta, obedeció a Dios en todas las cosas. No hubo pecado en él, no hubo pecado en su boca, dice Isaías 53. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el autor a los Hebreos. Ese Cristo fue a la cruz, murió la muerte para el pago de la penalidad del pecado, para que al tercer día resucitara victorioso y hoy está sentado a la diestra de Dios. Esa palabra nos lleva a poder meditar en el sacrificio de Cristo. Hoy, como primer día, domingo del mes, vamos a meditar en ese sacrificio. Yo le voy a pedir a los sugieres que puedan estar pasando en este momento con los símbolos, para que entonces nosotros podamos meditar en la belleza del Logos, la palabra de Dios encarnada en Cristo, y que se nos ha dado, revelado a través de las Escrituras, cumplido en la vida de Cristo, y que hoy podemos celebrar en este momento.